Saludos a todos, amigos del canal. Muchas gracias por sus comentarios y por la tremenda ayuda en brindarle a este canal nuevos suscriptores. Y por la tremenda ayuda en brindarle Aló, a aló. este canal nuevos suscriptores. Aló, aló. Sí, ya se arregló el audio. Amigos del canal, hoy se celebra en Rusia un día muy importante para la población de la Federación Rusa, el cumpleaños de Vladimir Putin, 70 años. Y es curioso cómo los canales occidentales, las plataformas occidentales, poco hablan sobre este día. Seres humanos, yo cumplo el 20 de noviembre y aunque uno no lo demuestre, es un día importante. Vladimir Putin en la actualidad es un hombre que diariamente recibe acusaciones, amenazas, porque es un hombre que se está enfrentando al mundo occidental. Esta guerra no es solamente tema territorial, como él muy claramente lo dijo al inicio, se trata de desnazificar, desmilitarizar a Ucrania. Esta es una tarea, por obvias razones, que no le agrada a los países que llamamos occidentales, entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos. Es un país que desde décadas, a través de la televisión y el cine, ha mostrado a Rusia y a los rusos como los malos, como cuando los inicios de la televisión que mostraban a los negros como los malos. Hoy en día, Vladimir Putin tiene una gran tarea y es la de tumbar toda esta rusofobia para darle a los ciudadanos de su país unas iguales reglas de juego para que gocen también de esos derechos, de esa libertad que gozan, por ejemplo, los ciudadanos en los Estados Unidos. Hoy en día, poca información van a encontrar sobre el cumpleaños de este hombre, que tiene en sus manos una tarea bastante complicada. Es la de generar una estrategia, una solución para que este conflicto que podría convertirse en una tercera guerra mundial, esto no suceda. De igual manera, él ha sido muy claro en cuanto a que esta anexión va en serio. Estas 4 regiones en Ucrania forman parte de Rusia. Su favoritismo en Rusia continúa en aumento a pesar de que los medios occidentales a diario muestran videos y fotografías de cientos y miles de ciudadanos de Rusia que escapan hacia otros países porque no quieren ir a la guerra, porque no están de acuerdo con esta movilización. Sin embargo, los medios occidentales no muestran la otra cara de la moneda y es los ciudadanos en Rusia que sí están a favor de él. No muestran esos comentarios, por ejemplo, del patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusia, que felicita en este día al presidente de Rusia. Miren, es que aún a los seres humanos que están en las cárceles les celebran su cumpleaños. Hoy en día, Vladimir Putin continúa siendo considerado en los Estados Unidos como recientemente decía el presidente Biden que Putin es un criminal de guerra. Pero ¿cuántos criminales de guerra hay en otros países? Como lo decía el expresidente Trump cuando fue entrevistado sobre este tema. Hoy en día, este canal independiente
mi canal en YouTube, una plataforma de los Estados Unidos. Celebra el cumpleaños de Vladimir Putin. Y no por eso voy a ser llamado un hombre que le está lamiendo al presidente de Rusia o que está buscando que me envíen rublos. Es la forma de hacer justicia, porque son más los canales a favor del mundo occidental que los canales a favor de Rusia. Muy pocos canales muestran realmente la realidad de los hechos y sobre todo no muestran lo que ocurrió en Ucrania desde el año 2014, porque fue una situación realmente desastrosa para los pobladores, sobre todo de los territorios del Donbass, lo que se llamó una época oscura y negra para estos pobladores, porque no se acogieron, el gobierno de turno no se acogió al acuerdo de Minsk, sino que al contrario utilizó todas sus fuerzas y las de sus fuerzas armadas para encerrar a los habitantes que tenían que vivir, muchos de ellos en laberintos, en túneles debajo de sus casas, escondiéndose de esta mano negra, de esta fuerza incontrolable contra pobladores rusos parlantes en la zona de Donbass. Vladimir Putin hoy cumple 70 años. Estas imágenes son del cumpleaños 67. Y como de costumbre, es difícil encontrar videos e imágenes que muestren el cumpleaños de este hombre. Un hombre que acusan de que le tiembla el cuerpo, de que es muy pequeño, pero un hombre que, a pesar de su estatura y a pesar de todas las críticas del mundo occidental, en la actualidad tiene prácticamente sin una forma de poder actuar a decenas de países del mundo occidental que no han encontrado la forma para evitar que Rusia continúe su operativo, su movilización parcial en territorio ucraniano. Hoy en día, ni siquiera los altos mandos del Pentágono, de los ejércitos más fuertes del planeta, han podido encontrar una solución a este dilema que está generando hambruna, a este dilema que está generando altos precios de la energía, de la electricidad en Europa, y esa temperatura sigue hacia abajo. Un hombre que lo culpan de lo que ocurrió en el Báltico sobre el tema del Nord Stream 1 y 2 sin pruebas. Un hombre que a diario lo acusan de tener un ejército con poca capacidad de respuesta en Ucrania. Sin embargo, esta guerra lleva 8 meses y todavía Ucrania no ha podido retomar ese territorio bajo control de Rusia, que es más del 15%, y tampoco lo que el mundo occidental y Zelensky esperan, que es recobrar a Crimea. Hoy en día, por este canal, celebramos el cumpleaños número 70 de Vladimir Putin. Дорогие подарки дари, но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить. Este es el feliz cumpleaños en ruso. Este hombre, Vladimir Putin, ha iniciado una campaña para desnazificar a Ucrania, como también en mi país, Colombia, se debería iniciar una campaña similar para desnazificar a Colombia. En Colombia, la Federación Rusa es bienvenida, no como lo hacen los Estados Unidos, que mandan a Anthony Blinken a saludar al presidente Petro,
a enviar 473 millones de dólares supeditados a cientos de regulaciones. Colombia le da la bienvenida a la Federación Rusa para construir fábricas. Colombia le da la bienvenida a Rusia para que envíen 10 millones de computadores para todos nuestros jóvenes, para todos nuestros niños. Necesitamos agua potable, necesitamos una relación comercial mano a mano, una relación gana-gana que no sea simplemente una relación simbólica regulada como lo ha hecho los Estados Unidos desde el año 2000. Hoy, en el cumpleaños número 70 de Vladimir Putin, este canal, siendo un canal de una plataforma de los Estados Unidos, felicita a este hombre y le informo a la audiencia que voy a continuar buscando la verdad, investigando la verdad y permitiendo que también el otro lado de la noticia, el lado ruso, sea también o tenga también el derecho a que se le informe a la audiencia. No siempre debemos confiar en un solo lado de información, que es el del mundo occidental. Hoy en día, Rusia continúa esta guerra, esta batalla, que podría convertirse en una tercera WW3, siempre y cuando Zelensky, la OTAN y el presidente de los Estados Unidos así lo deseen, porque son ellos quienes están en la actualidad en generar una negociación o de escalar esta guerra hacia un escalamiento táctico nuclear. Feliz cumpleaños, presidente ruso Vladimir Putin. Amigos del canal, gracias por las nuevas suscripciones y nos vemos a las 4:30 p.m. hora de Colombia.